Bienvenido. Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Hoy seguimos con la serie de Marcos, Jesús según Marcos. Y me encanta porque cuando iniciamos este libro, José Gadea, que estuvo predicando, nos hablaba que el libro de Marcos era, o como que nos llevaba de una vez a la acción, ¿verdad? Enseñaba cómo Jesús constantemente estaba actuando, ¿verdad? Como él decía una frase, como en el fútbol, a lo que venimos, como que eso es lo que hablaba este libro de Marcos, enseñando cómo Jesús, vemos muchas actuaciones o muchos actos de Jesús en su ministerio. Y me encanta porque eso es un poco de lo que vamos a estar estudiando también hoy. Vamos a estar estudiando el capítulo 8 de Marcos. Hace muchos años tuve la oportunidad de comprar un carro nuevo. Y recuerdo que era toda una meta alcanzada para mí. Y justo cuando ya nos entregaron el carro, 2 días después, iba con mi esposa para Guanacaste, porque ahí vive el hermano de mi esposa. Y recuerdo que llevábamos algunas cosas y le llevábamos una bicicleta a mi cuñado para que él, porque se la íbamos a regalar, para que él se pudiera movilizar. Allá en Guanacaste la gente se moviliza en bicicleta, o en moto, en caballo, o en pangas, ¿no? Tienen unas formas de moverse allá impresionantes. Y entonces, bueno, teníamos una canasta para la bici, llevábamos un montón de cosas porque recién mi cuñado y su esposa se habían pasado a vivir a Guanacaste. Y recuerdo que llegamos un viernes muy avanzada la noche. Nos bajamos, dormimos, y el día siguiente bajamos todas las cosas del carro. Y recuerdo que la bicicleta por el camino le había generado un pequeño, para mí gran, rayón a mi carro nuevo. Con 2 días de haberlo sacado de la agencia, con lo que nos habíamos esforzado por tener un carro, yo no pude dormir más. Me angustié, yo quería devolver el tiempo. Y es que hay veces en la vida que desearíamos que la vida pueda tener control Z. ¿Cuántos les gustaría? A veces va el carro y caemos en un hueco y decimos, pero ¿por qué no doblé un segundo antes? O cosas más profundas, donde a veces decimos, Señor, ¿por qué no hay un control Z? ¿Por qué no puedo cambiar la vida de nuevo? ¿Por qué no puedo devolverme un segundito y esto que borré y esto que estropeé, devolverlo a su estado original? Sin embargo, hay uno quien puede hacer todas las cosas, aún lo que nosotros no imaginamos. Y en su mano está el control Z de nuestra vida. Y en ese está nuestra esperanza. Y de él vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de Jesús, que sana a un ciego en Betsaida en 2 etapas. Y eso está en Marcos 8. Dice Marcos 8, 22, 26. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús lo tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Y luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver ahora? Y el hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Y su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo
con claridad. Y Jesús lo envió a la casa y le dijo: no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Ese texto de Marcos lo encontramos en el contexto del capítulo 8. Y el capítulo 8 o este pasaje está inmerso en algunos eventos, y algunos estudiosos de la palabra de Dios hablan que este milagro tiene dos dimensiones. Una, que es la dimensión del hombre necesitado, al cual su vida le es transformada por el poder del Señor. Pero la otra dimensión que encontramos es una alegoría que Jesús quiere hacerle a los que caminan con Él, y lo vemos por lo que está pasando en el contexto del capítulo 8. La semana pasada profundizamos sobre la persona de Jesús según este evangelio, y vimos cómo Jesús sanaba a un sordo mudo, lo cual nos predicó Héctor. Y esta semana estaremos viendo cómo el Señor sana a un hombre ciego. Pero como les decía, este pasaje se encuentra inmerso en estos eventos del capítulo 8, los cuales este milagro pueden ser también una explicación de lo que Jesús quería hablarle a sus discípulos. Y hay tres cosas que encontramos en el contexto. En el capítulo 8 vemos cómo Jesús está ante una multitud de 4,000 personas y alimenta a estas 4,000 personas por la multiplicación de unos panes. Dato curioso: ¿usted sabía que está dos veces, o hay dos momentos diferentes donde Jesús multiplica panes y peces? Son dos eventos diferentes. Uno, cuando alimenta 5,000 con 5 panes y 2 pescados, y esta, cuando alimenta a 4,000 con 7 panes y unos pescados. Jesús está ante la multitud y le dice a sus discípulos que le den de comer, y una vez más ellos dicen: ¿qué les vamos a dar de comer? Y el Señor dice: bueno, pongamos estos panes y que la gente se sirva de ellos. Y empieza la gente a servirse, y al final de cuentas recolectan como unas 8 canastas de panes que sobraron. Seguido de esto, el capítulo 8 de Marcos nos enseña cómo entonces llegan después de esto unos fariseos y empiezan a cuestionar a Jesús y le dicen: danos una muestra de tu poder, cuando acababa de hacer una multiplicación de panes para 4,000 personas. Pero Jesús, conociendo el corazón de estos hombres fariseos, se niega a hacerlo. Se niega a hacerlo, porque ya el poder de Dios había sido desatado en ese lugar. Y entonces, después de esto, Jesús se monta en una barca con sus discípulos, y los discípulos van preocupados por una cosa. No van preocupados por los enfermos, no van preocupados por el reino del Señor, van preocupados porque se montaron en la barca y no llevaban comida. Y van preocupados porque no van a tener nada que comer. Porque solamente tenían un pan. Y están montados con el hombre que había multiplicado para 4,000 personas pan y pescado. Y en medio de esta preocupación, Jesús les dice a ellos: tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Y los discípulos no entienden de qué les está hablando Jesús. Simplemente siguen pensando en la comida que iban a tener en alta mar. Y entonces, después de estos tres elementos, de la multiplicación del pan, de cuando los fariseos cuestionan a Jesús y los discípulos están más preocupados por lo terrenal, de no tener comida, cuando están con el que puede hacer todas las cosas, entonces llegan y sucede este pasaje de la
apertura de los ojos de este hombre. Y es porque esto es también como un llamado de atención de cómo los fariseos y los mismos discípulos de cierta forma tenían sus ojos enceguecidos ante el poder de Dios. El Señor que todo lo puede, los fariseos quieren que les dé una muestra de poder más. Y los discípulos que caminan con Él están preocupados por lo terrenal cuando tienen a su lado aquel que todas las cosas las puede hacer. Muchas veces las circunstancias enceguecen nuestra vista. Recuerdo hace muchos años que iba para la zona de agujas, ahí en, ¿qué es eso? Tárcoles. Sí, no sé, en Jacó, por ahí. Iba para agujas con un amigo, algunos conocen, se llama José Pablo. Íbamos un viernes en la noche y nos íbamos por el monte del Aguacate, porque cuando yo era joven no existía la ruta 27. Una neblina. Y recuerdo que yo en aquellas épocas disfrutaba un poco más la velocidad del carro. Entonces yo iba como si fuera en el rally de París-Dakar, en neblina, en el Aguacate. Y recuerdo que hay un momento donde yo veo que la calle sigue recto y digo, aquí es el lugar. Y cuando yo voy a llegar a esa calle era una sombra, la calle doblaba para allá. Solamente cuando estuve como a 2 metros pude frenar, doblar. José y yo nos quedamos callados por un tiempo, bajamos la velocidad y empezamos a observar con atención. La neblina a la distancia no nos permitía ver. Y muchas veces cuando tenemos nuestra visión un poco nublada, no entendemos lo que está pasando y muchas veces inclusive Dios puede estar actuando y no lo estamos viendo. Y eso es lo que el contexto de este pasaje nos está diciendo. Pero además este pasaje sucede en Betsaida y Betsaida tiene una gran característica. Dice en Mateo 11:21 y Lucas 10:13: ay de ti, corazón, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que se habrían arrepentido en sílico y en ceniza. Betsaida era conocida por ser una región que no creía o que era muy escéptica. Y es ahí donde Jesús también hace este milagro de la sanación del ciego. Este milagro entonces nos deja el mensaje de cómo debemos aclarar nuestra visión y que solo el Señor puede abrir nuestros ojos y que muchas veces las circunstancias, aunque el poder de Dios esté actuando, no lo podemos ver. Y es una invitación a dejar que el poder de Dios abra los ojos. Yo no sé qué situación está pasando usted hoy en su vida, pero el Señor está actuando. El Señor está en control. El Señor no se ha ido. El Señor no se ha olvidado. Y el Señor no nos ha dejado. Y esta mañana Él quiere que abras tus ojos para reconocerlo, que Él está ahí en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de la circunstancia. Él está ahí, amén. Si algo se puede usted llevar hoy de aquí, además de lo que vaya a comprar en el mercadito ahora al final, es saber que hay un Dios que está trabajando y que no nos ha abandonado, amén. Entonces, entendiendo esta alegoría más espiritual de cómo Jesús también quería dar una enseñanza de que solamente Él puede abrir nuestros ojos espirituales y cambiar nuestra visión, esta mañana yo quisiera ahora enfocarme en la parte cercana al hombre que era ciego y cómo Jesús actúa. Y por eso
he llamado a este mensaje, todo esto era introducción, por eso he llamado a este mensaje, Jesús restaura lo que parece perdido. Jesús restaura lo que parece perdido. Y es que el milagro de Marcos 8, 22, 26 es único. Porque curiosamente es el único milagro en el cual Jesús lo hace en dos partes. A los ojos humanos, a los ojos de los que nos desesperamos, a los ojos de los que queremos todo ya, a los ojos de los que no aguantamos un minuto en el microondas porque dura mucho para calentarse la comida. Es el único pasaje donde Jesús falla, pero no falla, sino que lo hace en dos partes, ¿verdad? Solo que muchas veces sentimos que Jesús no la logró, pero eso muchas veces tiene más que ver con nuestro corazón. Y eso nos llama la atención de este pasaje. Pero hay un detalle muy importante que no podemos pasar por alto. Y es que este hombre no nació ciego, a diferencia de otros pasajes donde se habla que un hombre ciego de nacimiento recibe la vista. Este hombre no nació ciego. Y este es un elemento fundamental para el mensaje de hoy, porque yo hoy no solamente quiero hablar de un Dios que puede hacer todas las cosas nuevas, sino que quiero hablar de un Jesús que restaura lo que hemos perdido. Porque cuando perdemos cosas, nos duele más. Recuerdo hace muchos años, yo era parte del equipo de liderazgo de jóvenes y en una transición que estábamos, la persona encargada iba a salir para plantar una nueva iglesia y por afinidad yo quedé como coordinador de los grupos de jóvenes en aquel momento. Y recuerdo que en ese momento fue un fracaso. Fue un fracaso. Tanto así que yo, como Elías, me escondí en una cueva y me atemorizaba que algún día más me pidieran que yo me encargara de algo en la iglesia. Porque había fracasado dirigiendo el grupo que se llamaba Frecuencia y Profusión, que ya no existen, se extinguieron. Y cuando hace más o menos unos 7 años, don Carlos y don Marvin nos llaman a Erika y a mí para ofrecernos el grupo de jóvenes, yo temblaba. Porque cuando hemos perdido algo, hay dolor en nuestro corazón de que el mal va a volver a suceder, de que no lo vamos a lograr, de que aquella oportunidad que tuve la perdí y esto no volverá a mi vida, que el matrimonio que Dios me dio lo perdí y de ahora en adelante yo seré un hombre o una mujer sola por el resto de mi vida, que la empresa que el Señor me dio la perdí y de ahora en adelante yo seré un hombre que vivirá o una mujer que vivirá al día porque perdí lo que Dios me dio. Y este hombre, no sabemos en qué circunstancias, había perdido su visión. Y esto conlleva no solamente sanidad física, sino que conlleva también que el Señor pueda sanar su corazón. Pero paradójicamente lo hace en la ciudad más incrédula, donde la gente no cree, donde la gente le cuesta creer los milagros del Señor. Es ahí donde el Señor necesita hacerlo. Y sabemos que entonces este hombre no había nacido ciego, porque dice: veo los hombres como árboles que andan. Y si hubiera nacido ciego, él nunca hubiera sabido qué eran los árboles. Entonces sabemos que él en su momento perdió esto. Y por eso es que esta historia de hoy no es solamente una historia de sanidad, sino que es una historia de restauración. Y es de lo que yo quiero
compartir un poco esta mañana. Esto lo cambia todo. Porque muchos de nosotros esta mañana no solamente necesitamos que Jesús haga algo nuevo, sino que muchos necesitamos que el Señor devuelva lo que algún día tuvimos y que hemos perdido. Nuestra visión, nuestra pasión, nuestra fe, nuestra relación, nuestro propósito, nuestra salud, nuestro trabajo, nuestra dignidad. Y aquí yo no voy a pedir a nadie que levante la mano, pero que quisiera que piense si hay algo que ya usted dio por perdido y que quiera que el Señor restaure este día. Él puede hacerlo. Amén. ¿Sí están conmigo? ¿Me estoy explicando? Vamos a ver 4 puntos rápidos de la restauración que Jesús hace en este hombre ciego. El punto número 1, y tiene muchas semejanzas con la prédica de la semana pasada, dice que le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Y aquí el primer elemento que también Héctor habló la semana pasada es como nosotros muchas veces tenemos nuestras formas de actuar. Llevamos el problema a Jesús y le decimos: Señor, vea, aquí está el problema. La solución es que usted le diga al señor de la municipalidad que haga esto, que me permitan hacer esto, y luego que en mi cuenta los ceros aumenten de 3 a 5. Entonces ahí ya, eso es lo que necesito que hagas, ¿verdad? Para que mi problema se solucione. Muchas veces llegamos a Jesús, ¿verdad?, con la fórmula, ¿verdad? Este es el problema y esta es la solución. Y si usted sabe solucionar, solucione usted. Pero el Señor siempre tiene formas distintas de actuar. Y lo segundo interesante de este primer punto es que en algún momento este hombre podía ver y caminaba solo, pero ahora dependía de otros, y estos son los hombres que lo llevan a Jesús. Y no importa la razón por la cual nos hayamos acercado al Señor, si estamos cerca de Él, Él va a actuar. Si estamos cerca de Él, Él obrará. Sea que nos hayan llevado, sea que nos hayamos acercado porque sí le estábamos buscando, el Señor quiere actuar en nuestra vida. Muchas veces a los jóvenes yo les decía: más de uno viene al grupo de jóvenes porque ahí viene la muchachilla que le gusta. Pero decíamos, cualquier excusa es buena para acercarse al Señor, porque Él no lo va a desaprovechar. Amén. Este hombre había perdido su visión y ahora dependía de otros. Pero gracias a Dios el Señor lo llevó. Y creo que quiero enfatizar un poco lo que también hablaba Héctor la semana pasada, cómo nosotros también somos agentes de esperanza para las personas. Necesitamos ser nosotros los que tomamos del brazo a otros que tienen necesidad y llevarlos al lugar donde pueden ser restaurados. En la viña decimos una frase de que nosotros no producimos los cambios, sino que solamente acompañamos a las personas a los lugares donde el Señor puede ministrarlas. Y eso es la viña. La viña es un lugar donde no hay gente superpoderosa, solamente hay un superpoderoso que es el Señor Jesús y el Espíritu Santo. Y nosotros nos acompañamos unos a otros al lugar donde el Señor puede hacer la obra. Amén. Y también cuando hablamos de la palabra evangelismo, recuerdo una frase que don Carlos una vez dijo, y dijo: nosotros simplemente somos hambrientos que le contamos a otro hambriento donde encontramos pan. Necesitamos ser esos agentes de esperanza, agentes de buenas noticias, agentes de llevar a las personas al lugar correcto para que el Señor pueda actuar en sus vidas. Amén. Entonces el primer elemento es que Jesús recibe, o este hombre lo llevan a Jesús, porque él no lo podía hacer solo. Y aquí también, cuando estudiaba esto, brincaba en mi corazón una realidad
que si hay alguien pasando por esto, espero que pueda confrontar su corazón. Solos no podemos. Pero a lo largo de los años en mi vida, caminando en el ministerio, acompañando y escuchando personas, qué doloroso ha sido ver personas hundirse en lo más profundo porque no han querido levantar su mano y decir: necesito ayuda. Y creo que el Señor a veces confronta nuestro corazón. Y si hay un área en tu vida hoy donde necesitas ayuda, posiblemente el Señor te esté diciendo: yo te he dado una comunidad, yo te he dado una familia para acompañarte. Necesitamos levantar la mano, necesitamos levantar la voz, necesitamos decir: hey, este área de mi vida necesito ayuda. Me encanta una frase, y perdón que hoy esté usando tantas frases, me encanta una frase que también dijo don Carlos alguna vez, que dijo: Dios no trabaja con nuestra versión editada. ¿Cuántos de nosotros en Facebook, en Instagram, ponemos nuestra versión editada? En la playa, con los cuadritos, aunque sean hechos con Pilot. Pero el Señor no trabaja sobre esa versión editada. El Señor trabaja sobre nuestra versión real, con nuestra versión humillada, con nuestra versión necesitada, con nuestra versión no todopoderosa, porque donde somos débiles, su poder se hace. Amén. ¿Sí está conmigo o no? O ya está pensando en el mercadito. También. Ahora vamos a disfrutar de eso. El segundo elemento entonces que encontramos es que a pesar de que la multitud le pide a Jesús que lo toque para sanarlo, y él lo podía hacer, él tiene otro plan. Y dice que lo toma de la mano y lo saca de la aldea. Y esto me muestra que Jesús no solamente quiere repartir milagros como quien tira confites a una gran audiencia, sino que Jesús quiere una relación profunda con nosotros. ¿Recuerdan el texto donde aquella mujer que había tenido muchos años de un flujo de sangre, que toca el manto de Jesús? ¿Y qué pasa? Jesús en la multitud pudo haber seguido, pero él se detiene porque sabe que algo ha pasado. Y el Señor no está solamente interesado en tirar milagros, porque eso Él lo puede hacer. Él está interesado en acercarse a nuestro corazón y en que creamos en Él. Betsaida era el lugar de la incredulidad, y Jesús nos lleva del lugar donde no creemos a un lugar de cercanía con Él, para creer y que Él pueda actuar. Amén. Él quiere sacarnos de la circunstancia que no nos permite creer. Él quiere sacarnos del lugar que nos tiene atrapados, incrédulos, diciendo: eso no va a pasar. Al lugar donde nuestro corazón se vuelque en confianza en aquel que puede hacer todas las cosas. Y lo toma de la mano y lo lleva. Yo me imagino este hombre ciego diciendo: bueno, ¿quién me tomó de la mano? ¿Y ahora dónde me va a llevar? Pero también me imagino que posiblemente pudo haber habido una conversación hermosa, donde Jesús se pudo acercar a este hombre. Porque sacarlo del pueblo no era como sacarlo aquí al parqueo. Era un recorrido un poquitito más largo. ¿Usted alguna vez en algún campamento, tal vez más joven, jugó esto de que lo vendaban los ojos y lo llevaban, y uno no sabía si uno se iba a tropezar, si iba a pegar con? Cuando andamos por valles de sombra y de muerte, el Señor toma nuestra mano,
y podemos confiar que nos llevará a verdes pastos. Amén. Entonces el primer elemento es que este hombre lo llevan a Jesús. El segundo elemento es que Jesús lo saca de su lugar, lo saca del lugar donde estaba, porque Él quiere que lleguemos al lugar donde nosotros podamos creer que Él lo va a hacer. Recuerdan que muchas veces en la palabra de Dios encontramos que Jesús les pregunta: ¿y crees? ¿Y crees que puedo hacerlo? ¿Y quién crees que soy yo? El Señor está interesado en que nosotros pongamos nuestra confianza en Él, y Él hará. Y el tercer elemento tal vez es el elemento más significativo de ese texto. Entonces llegan a las afueras de la ciudad. Jesús, en un acto que tal vez no quisiera dar alguna justificación de por qué lo hace así, escupe en sus ojos. El Señor tiene unas formas de actuar tan particulares, pero el Señor con todo esto está trabajando en decirnos: yo soy el que está en control. Y le pregunta: ¿puedes ver? Y este hombre le dice, en la Biblia de mi hijo, que es una Biblia como súper comprimida, este texto lo que dice es que el ciego le responde: veo borroso, ¿verdad? No le hace tan extendido el cuento, porque es una Biblia para niños. Y es exactamente esto: veo borroso. Y quiero detenerme aquí en este momento. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida, ante nuestras necesidades, ante nuestros anhelos, ante nuestras tormentas, podemos estar sintiendo que el Señor no hizo la obra completa? Podemos estar sintiendo que el Señor lo intentó y no lo logró, y ahora estoy viendo borroso. Y yo me imagino que en el hombre ciego, dentro de su respuesta, posiblemente internamente había un pensamiento que decía: yo sabía que no iba a recuperar la vista. Porque la mente muchas veces es muy poderosa. Y yo no sé en qué área de su vida el Señor está actuando hoy. Y puede ser que usted sienta que está viendo borroso. Es que ya oraron por mí, es que yo ya hice ayunos, es que yo ya hice esto, es que llevo X cantidad de años y la gente ora y ora por mí, y veo borroso. Pero el Señor quiere recordarte, como dice su palabra, que el que ha comenzado la obra será fiel en completarla. Amén. Él será fiel en completarla. Y esto nos habla entonces que Él vuelve la palabra de Dios nos habla que Él vuelve a tocar sus ojos y su vista es restaurada por completo. Y lo que saltaba en mi corazón y lo que nos habla ese texto también es que tenemos un Dios o un Señor o un Rey que es de procesos. Justo ahora, antes de la celebración, hablaba con una persona y me decía: es que yo desde pequeña tengo esto y lo he entregado tantas veces al Señor. Y hasta he orado por otras personas para que tengan sanidad en ese área, pero de repente yo me encuentro en mi casa y veo que todavía es un problema para mí. A veces queremos que el Señor haga las cosas así, pero el Señor es un Dios de procesos. Sigue trabajando como el barro, nos sigue moldeando porque Él quiere estar en cercanía con nosotros.
Porque Él quiere completar la obra de manera perfecta. Y como el alfarero, si tiene que volver a deshacer la vasija y empezar de nuevo, Él lo hará, porque será el mejor camino que hay para nosotros. Si usted está pasando hoy por un momento en su vida donde siente que no hay respuesta, donde siente que ya el Señor se quedó en silencio, donde siente que el camino se acabó, quiero decirle, el Señor está trabajando y el Señor es un Dios de procesos. El Señor está actuando. Y entonces Él toca los ojos del hombre ciego y dice la palabra que le devolvió a su estado original. Le restauró su vista y entonces pudo ver como la primera vez. El Señor puede restaurar. El Señor puede volver a levantar sobre las cenizas de las áreas de nuestra vida que han sido derrumbadas o quemadas. Vean lo que dice Joel 2, 23, 27. Alégrense, habitantes de Jerusalén. Alégrense en el Señor su Dios, pues la lluvia que Él envía demuestra su fidelidad. Volverán las lluvias de otoño, así como las de primavera, y el grano volverá a amontonarse en los campos de trillar, y los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite de oliva. Y el Señor les devolverá lo que perdieron a causa del pulgón, los saltones y la langosta y la oruga. Fui yo quien envió un gran ejército destructor. Y volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán a su Dios que hace esos milagros para después, para ustedes. Y nunca más mi pueblo será avergonzado. Y entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel y que soy el Señor su Dios y que no hay otro. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Eso es para alguien esta mañana. Amén. El Señor devolverá. El Señor restaurará. Y esta es la esperanza que Él toda la semana me decía que quería poner en el corazón de cada uno de ustedes. Que el Señor devolverá y actuará y restaurará. Y Él será fiel con nosotros. Y termina el verso 26 de Marcos diciendo, y Jesús le dijo, no entres en la aldea. Porque una vez que Jesús restaura nuestra vida, restaura nuestras metas, restaura nuestra situación, restaura nuestras circunstancias, Él nos invita a no volver al lugar donde perdimos esa vista. Porque el cambio no solamente es un cambio de visión, sino que es un cambio de vida. A no entrar al lugar donde nos mantuvo ciegos y dependientes, porque con la vista el Señor también nos hace libres para solamente confiar en Él. No regreses a donde estabas antes. No regreses al lugar que te robó tu visión. No vuelvas al lugar que no te permitió creer. Ahora quédate en la presencia del Señor. Amén. Cierro esta mañana diciendo que este hombre, en este caso, no necesitaba una vista nueva. Solo necesitaba que Jesús restaurara lo que un día él tuvo. Y tal vez esta mañana usted tampoco necesita algunas cosas nuevas. Tal vez usted necesita que Dios devuelva su visión espiritual, su pasión,
Que Dios vuelva la sensibilidad de su corazón a su voz. Que Dios regrese el deseo de sentir. Que Dios regrese la capacidad de soñar, de creer. Que el Señor vuelva a poner en usted el anhelo de hacer su voluntad. Que el Señor vuelva a poner en usted el volver a empezar ese negocio que cayó, esa relación que tal vez usted siente que ya está muerta. Que el Señor vuelva a poner en nosotros la esperanza de lo que un día tuvimos y hemos perdido. Jesús todavía nos toca. Jesús todavía restaura. Y Jesús es un Señor que da segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades. Amén. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.